dicen algo que me pone en shock. Me dicen, nos vamos a ahogar, y me gritan, nos vamos a ahogar. Pero yo no podía computar eso mentalmente. ¿Cómo se van a ahogar dos personas aquí abajo? Y era que los rociadores contra incendios de los demás pisos, el agua estaba bajando por el ducto central de los elevadores. Estas personas, cuando oyeron esta explosión, se metieron dentro del elevador. El elevador, en vez de subir, bajó del B2 al B3, se quedó entre medio porque perdió energía eléctrica, se quedaron atacados. Entonces todo el agua estaba entrando, porque como es un elevador de carga y descarga, no tiene un techo regular como los de pasajeros, es como una rejilla. Y el agua entraba con una velocidad tan fuerte, pero no salía a la misma velocidad. Y empiezan a gritar, y yo era totalmente agnóstico, yo no creía ni en la luz eléctrica. Y en ese momento yo digo, Dios mío, ayúdame, con una devoción, la devoción de un ateo, porque yo no creía en nada. Dios mío, ayúdame, ¿qué hago? Yo no sabía qué hacer. Yo no tenía preparación, yo no sabía lo que era evacuación y rescate, yo no sabía nada. En ese momento, como un flash, me viene a la mente que en el área donde estaban los trituradores de basura del edificio, ¿qué encuentro? Ahí estaban las escaleras que usaban todos los electricistas para cambiar luces, bombillas, etc. Pero siempre las amarraban con cadenas al lado de un poste de concreto para que nadie se las robase. Porque tú podías ir con un camión, llevar un envío y decir, oh, una escalera, y te la llevabas en el mismo camión. Por eso siempre las amarraban. Yo todavía tengo una. Les digo una cosa. Empiezo a correr al área y corriendo empiezo a decir que encuentre una, Dios mío, que encuentre una. Y me pueden creer que cuando llego, la cosa más increíble, la más larga de todas, estaba sin amarrar. Estaba sin encadenarse y sin tener ningún tipo de atadura. Yo tomé esa escalera larguísima, me la llevé al hombro, la tiré en el área donde estaba el ascensor. El ascensor abría de esta manera, las puertas no abren así, abren así. Ya habíamos abierto el ascensor con un pedazo de tubo que habíamos encontrado en el área, pero estaba muy profundo. Meto la escalera, cuando yo veo adentro, esta gente tenía el agua hasta el estómago. Y los ojos se le querían brotar del horror y decían, por favor, ayuda, help, help. Dos personas que yo no conocía, un señor que fue a hacer un envío y se dio con el peor momento de su vida, y la otra persona que era un pintor de la autoridad de puerto llamado Salvatore Giambanco, al cual yo tampoco conocía. Ustedes han oído esa historia que en momentos difíciles la adrenalina del cuerpo empieza a pompear y ustedes sacan fuerza de donde no saben que la tienen. Lo mismo pasó. Yo abrí la rejilla y yo no sé cómo yo saqué, con una mano saqué a cada uno de ellos. Los saco, los llevo fuera del edificio, los pongo en otra ambulancia y corro de nuevo al edificio. La gente, ¿pero qué pasa con este hombre? ¿Está loco? Y yo empiezo a hablar de español. No, yo voy a buscar a mis amigos que tengo que ayudar. Y ellos me dicen, what is he saying? Porque no sabía lo que yo estaba diciendo. Pero yo sabía que si yo hablaba español no me iban a parar. Y yo sigo, me meto, al entrar, voy nuevamente a la Torre Norte, había agua por todas partes, y me encuentro solamente con una persona. El oficial de la policía de puertos, David Lee, encargado de la unidad canina, los perros que olían por drogas y por explosivos, el encargado de eso. David Lee me dice, Willy, ¿tienes la llave? Tienes la llave. Se refería si tenía la llave maestra. Había 5 llaves maestras en el complejo World Trade Center. Las personas con las primeras 4 eran los administradores del edificio, los que habían tomado ese entrenamiento en primeros auxilios, escape, el proceso de evacuación a partir de la bomba del 93. Tenían todo ese entrenamiento. Fueron los primeros que se fueron corriendo. Yo tenía la 5ª llave porque en 1996, mientras yo trapeaba las escaleras, en el piso 96 me he resbalado y he ido un piso completo y me he hecho daño en la espalda y no me pude levantar por horas. Y sabe que la compañía no envió a nadie a buscarme. Entonces, ¿qué yo hice? Hice una querella laboral y no demandé ni por dinero ni por el proceso no, yo demandé por un radio y por una llave maestra en caso de una
situación de accidente. Y el puerto no quería darme la llave. El argumento de ellos era que yo necesitaba tener clearance, que tenían que hacer una investigación, pero ahí habían perdido ya el caso automáticamente cuando yo digo, no hay problema. Recuerda que yo trabajé como barrendero del gobernador. Para trabajar en la oficina del gobernador tú tenías que tener ese clearance. Y yo produje el papel, aquí está, y me tuvieron que dar la llave. ¿Quién hubiese dicho que esa llave iba a ser tan importante? Hermanos, esta es la llave maestra. Le llaman la llave de la esperanza. Esta llave significó tanto el 11 de septiembre. Les voy a explicar por qué. El World Trade Center es un edificio clase A. Hacer un edificio clase A bajo el Código de Nueva York establece que un edificio rascacielos mayor de 50 pisos tiene que tener un sentido de encapsulamiento de incendio. Eso quiere decir que si hay un fuego, les voy a mostrar una foto de las escaleras. Estas son las fotos de las escaleras del edificio. Cada 3 pisos las puertas no abrían. No abrían. ¿Por qué? Porque si hay un fuego tienen que encapsularlo. Si no, devora el edificio rápidamente. Entonces, el problema es que mucha gente no sabía dónde estaban las puertas de escape. Cuando tú tienes 50.000 empleados, hagan la matemática, 50.000 empleados en un complejo de esta clase, la cantidad de gente que se despide, que se contrata, que se retira, es una constante matemática que no cambia. Y el edificio necesitaba tener, por obligación, un entrenamiento, que si tú vienes a trabajar en este edificio tienes que estar entrenado. Tú tienes que saber, por obligación, dónde están los escapes y qué hacer en una situación así. La gente no sabía. Inclusive nos decían, si hay un fuego, todo el mundo tiene que salir de las oficinas, reunirse en el medio del piso donde hay un monitor, un intercom, donde ustedes van a llamar al departamento abajo. Hay un departamento de incendio en el lobby, donde se les va a decir si tienen que subir o si tienen que bajar. Y eso es lo que pasó. La gente salió de la oficina y se aglomeraban en el medio del piso tratando de esperar indicaciones de qué hacer. Ahora, la llave importante es porque cuando comenzamos con todo este proceso, en la parte del impacto del avión, cuando el edificio oscila, acuérdense que el edificio fue diseñado para oscilar por el factor viento. Tenía que oscilar obligatoriamente. Pero al ser impactado, oscila tanto que las puertas, los marcos de las puertas cambian posición y muchas de las puertas se atascan. Yo le digo, sí, tengo la llave. Dice, vamos. Subimos al vestíbulo. Cuando llegamos al vestíbulo, ¿qué nos encontramos? Mis héroes, los bomberos, esos héroes, ahí esperando. Ellos tenían, y digo un hombre, lo veo ahora claramente, porque lo que yo veo es que estas personas tenían de 40 a 70 kilos de peso en sus espaldas.